Muy buenas, John. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. ¿Cómo va todo por allá? Bien, aquí de momento, aquí, bueno, no sé qué información llega allí a Colombia, pero actualmente pues estamos todos en cuarentena porque no podemos salir de casa, pero por lo demás todo bien, es decir, aquellas personas que no salimos de casa pues estamos aquí tranquilos y haciendo iniciativas como esta, muchísima gente, y ya está, se intenta salir todo lo menos posible que se pueda y ya está. Bueno, yo vamos a presentarnos. Me presento, mi nombre es John Dávila, profesional en ciencias de la actividad física y el ejercicio. John, se te escucha un poco mal. Yo no sé si será Sí, si seré yo, pero no sé, se te escucha un poco mal. la gente me escucha claro. A ver si la gente, a ver qué le parece, pero yo personalmente te escucho un poco mal, muy distorsionado. La gente me está escuchando. Bueno, si no seguimos y si la gente dice que te oye bien, pues perfecto, no hay ningún problema. La gente me escucha. Bueno, los que están ahí conectados, Más o más. menos, ya, más o menos dice la gente. Se escucha Voy bien. a, voy voy a tratar de hacerlo solo con el audio. Se oye mal, John. Sí. Ahí se me escucha Mejor, mejor. mucho mejor. Ahí, ok. Bueno, ¿y cómo, No, cómo están las cosas por allí, John? no, en esta época de confinamiento, bueno, en la casa, juiciosos, tratando de hacer pasatiempos que nos mantengan como entretenidos y Sí, con la mente algo más ocupada, ¿no? Leyendo claro, bastante, haciendo claro, bastante claro. formaciones y bueno, entrenar, también sacando el tiempito a entrenar en casa. Creo que me traje medio gimnasio para la casa. Bueno, Entonces, yo ya tenía medio gimnasio montado aquí, así que yo ya suelo hacer cositas aquí. no hay excusa, ¿no? No Bueno, hay excusa, no hay excusa. pero vamos a empezar. Puedes iniciar presentándote Muy a bien. la gente que nos está escuchando. Muy bien, pues mi nombre es Jorge. Desde aquí, pues simplemente cualquier cosita que tengáis que preguntar, que queráis preguntar, pues me podéis preguntar en cualquier momento. Yo soy director del equipo de golf, Saudí Ejercicio, que nos encontramos aquí en Barcelona. Somos un equipo, digamos, multi e interdisciplinar que nos encargamos de, yo siempre lo digo, no es mejorar la salud de la persona, sino mejorar la calidad de vida de la gente. Porque somos un poco todos, cada uno un poquito en sus ámbitos, cada uno especializado en un área, pues intentamos ayudar a la gente a que mejore un poquito en su calidad de vida, ya no solo en su salud, sino en su calidad de vida. Y en este caso, pues yo soy especialista en embarazo y posparto, en entrenamiento durante el embarazo y el posparto. He trabajado desde hace ya bastantes años, desde hace 4 o 5 años, con esta población. Y bueno, también he hecho ponencias en congresos aquí en Barcelona, en máster, también en el antiguo trabajo donde yo estaba. Y nada, pues este soy yo. Bueno, la iniciativa de este conversatorio, de esta entrevista que le vamos a hacer a Jorge, es aprender un poquito más del entrenamiento en embarazo. Muy Sin bien. duda alguna, la mujer es todo un mundo, ¿no? No simplemente en embarazo, sino en sus condiciones normales, es un mundo diferente, parte fisiológica, anatómica, Sí, metabólica, la parte hormonal, hacen que las mujeres sean un universo y como tal necesitan ciertas necesidades específicas a la hora de entrenar, de de, entrenar de hecho buscando. yo siempre en todas las ponencias que doy, siempre doy una frasecita que es cada mujer es un mundo y cada embarazo es un universo. Es decir, esta frase que quiere decir que incluso nosotros, que tanto tú como yo, como cualquier otra persona que nos está escuchando, necesita un planteamiento de ejercicio, de entrenamiento o de lo que sea relacionado más hacia esa persona, hacia su persona, pues una madre más todavía, porque cada embarazo va a ir de una manera distinta, cada parto va a ir de una manera distinta y cada posparto va a ir totalmente distinto. Entonces, sí, hay digamos, una base, vamos a decirlo así, unas bases generales que debemos de tener en cuenta, pero que dentro de esas bases, lo que yo le hago a una mujer embarazada y a otra mujer embarazada va a ser totalmente distinto. Bueno, Entonces, sí, bueno, vamos a empezar como con lo primero, que creo que es muy importante iniciar estos cambios fisiológicos, sí, biomecánicos que se presentan en la mujer cuando comienza en la etapa de embarazo. sí.
De hecho, decir que en relación, y ya doy un mensaje claro, en relación a lo que es el ejercicio no hay prácticamente ninguna contraindicación, digamos, que se salga, por así decirlo, de lo habitual. Es decir, hay unas patologías que son graves, que puede ser la preeclampsia, pueden ser enfermedades cardíacas, enfermedades cardiorrespiratorias, que pueden ser cualquier persona que le limite a la hora de hacer ejercicio, pero en general cualquier madre debe de hacer ejercicio, cada una en su ámbito. Es decir, si yo, por ejemplo, yo soy una madre y tengo diabetes, pues yo tendré que hacer un tipo de ejercicio distinto a una madre que no tenga diabetes o con unas consideraciones totalmente distintas a una madre que no tenga diabetes. Entonces, simplemente hay que tener en cuenta, pues, digamos, las patologías que pueda tener o que vaya a tener y a partir de ahí, por ejemplo, exactamente, nos dice aquí Lore Tabuiles, una de las contraindicaciones, vamos a decirlo así, del embarazo es, para hacer ejercicio, es la placenta previa, pero siempre a partir de la semana 28. Es decir, si yo, por ejemplo, yo soy una madre y tengo placenta previa antes de esa semana 28, no hay ningún problema para hacer ejercicio. Sí que, obviamente, el entrenador debe tenerlo en cuenta, pero a partir de la semana 28 es cuando se considera que es una contraindicación, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, lo que quería que quedara un poco bien, un poco en este mensaje es que cualquier madre puede hacer ejercicio, ¿de acuerdo? Cada una en su justa medida, vamos a decirlo. No todas las madres van a hacer el mismo ejercicio, vamos a decirlo así. Entonces, en relación a cambios, ¿qué cambios pueden haber? Es decir, a mí me gusta, de hecho, deciros a todas las madres que estén aquí, a todas las mujeres que estén aquí, que es que os admiro, porque es que el cambio que sufre vuestro cuerpo a nivel tanto fisiológico, metabólico, biomecánico, es una pasada. En el sentido de que durante 2 años, durante el periodo de aproximadamente 2 años, vuestro cuerpo va a cambiar de una manera brutal. Principalmente, ¿cuáles son esos cambios? Yo siempre me gusta destacar 2, que uno es el cambio biomecánico, es decir, todo nuestro centro de gravedad se va a ir hacia adelante, con lo cual todas nuestras estructuras, sobre todo a nivel de columna vertebral y a nivel de muscular, van a cambiar en el sentido de que las curvas, por ejemplo, de la columna vertebral, pues se van a acentuar muchísimo más y toda la musculatura que va a estar rodeando esa columna vertebral va a estar con mayor tensión porque tiene que soportar todo el peso que se nos va hacia adelante. Es mecánica básica. Entonces, ese es el cambio que yo creo a nivel musculoesquelético, yo creo que es más interesante, aparte de muchos otros. Y el otro, en relación al ejercicio, sobre todo hay 2 interesantes que son fisiológicos. Uno es la acción de la relaxina. La relaxina es una hormona que se encarga de que esas articulaciones o ese tejido conjuntivo, como por ejemplo puede ser la línea alba, pues se distiendan un poco y permitan que ese bebé vaya creciendo dentro de la madre y que no le vaya a afectar de forma negativa, vamos a decirlo así, a la propia madre. Y el otro es el cambio a nivel sobre todo cardíaco, es decir, la madre ya no va a tener que suplir únicamente a su propio cuerpo, sino también al bebé. Con lo cual, el gasto cardíaco se aumenta de forma considerable, estamos hablando de aproximadamente, creo que era un 35%, con respecto a una mujer, sin ningún tipo de embarazo. Y de hecho, lo que ocurre es que como ha aumentado ese gasto cardíaco, pues claro, si yo tengo que mi frecuencia cardíaca en reposo es esta y esta es mi frecuencia cardíaca máxima, pues esta frecuencia cardíaca en reposo aumenta, con lo cual mi horquilla es mucho menor y esos porcentajes de 60% y 70% de frecuencia cardíaca de reserva o máxima va a ser diferente a cuando yo estuviese embarazada. Eso, digamos que podrían ser, para mí, como profesional, pueden ser los más interesantes. Muy, muy interesante. Bueno, teniendo en cuenta, profe, estos cambios a nivel de biomecánicos en la columna vertebral, que solemos decir que el centro de gravedad suele desplazarse más hacia adelante, sí, y el desplazamiento de los órganos, te va a entrar una preguntita adelantada, porque sé que mucha gente se interesa en ella, y es los dolores lumbares que suelen ocurrir, ¿no? Por el desplazamiento como tal. El dolor lumbar es algo que además muchos profesionales que yo conozco, como por ejemplo puede ser Guille
Guille, entrenador personal, creo que era recordar, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama Guille, si no lo dejaré después escrito aquí. Para mí es uno de los mejores profesionales aquí en España en relación a dolor de espalda. Y siempre lo comenta de que es algo que es multifactorial, es decir, hay miles de factores que pueden provocar un dolor de espalda. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo esta patología, que vamos a suponer que es el dolor de espalda, pues yo tengo diversas papeletas para coger ese dolor de espalda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como profesionales, tanto entrenadores, fisioterapeutas, médicos, lo que sea? Pues intentar eliminar todas las papeletas que yo puedo tener para tener ese dolor de espalda. ¿Qué ocurre? Que en relación al dolor de espalda durante el embarazo, pues las madres van a tener una papeleta más, que es el tema del cambio biomecánico y el cambio de esas curvas. Y ese cambio no se puede eliminar. Es decir, todas las madres vais a tener un cambio biomecánico en la curva de las espaldas y vais a tener mayor tensión en la espalda. ¿Qué es lo que tenéis que intentar? Pues dentro de lo que cabe, pues evitar ese dolor de espalda y evitar que en caso de que aparezca, que puede aparecer, pues que sea lo más débil posible y que no me interfiera en mi día a día, vamos a decirlo así. Pero que puede aparecer y si aparece, pues puede ser lo normal del mundo. Es decir, es que de hecho el 80% de la población en todo el mundo vamos a sufrir en algún momento dolor de espalda. Simplemente vosotras pues tenéis esa mayor, digamos, papeletas para cogerlo en esta etapa. Súper interesante. Bueno, ya comprendiendo que el dolor de espalda es multifactorial, pues muchas veces se va a predisponer más por el estado de la mujer en embarazo. Nosotros como muchos entrenadores, cuando son responsables, antes de entrenar cualquier persona, tiende a hacer una evaluación, ¿sí? Sí. Para conocer su estado inicial. En este caso, la evaluación biomecánica en la mujer, ¿qué consideraciones tienen para realizarla? Voy a poner un ejemplo bien claro. Debilidad del glúteo medio, ¿sí? Vale. Y hacemos el test de sentadilla una hacia la pierna o el Sangler Left. Vale. Obviamente estas alteraciones biomecánicas que la mujer sufre en el cambio durante el embarazo me puede alterar las pruebas. Entonces, ¿qué evaluaciones consideran ustedes realizar? Claro, es decir, yo por ejemplo cuando hago un test de valoración a una mujer embarazada, yo dentro de lo que cabe hago las mismas pruebas que a una persona normal, que normalmente suele ser el overhead squat, el test que acabas de decir tú de mantener la posición a una pierna, o el UI test, que es el single squat test, por ejemplo, también. Entonces, a partir de ahí, pues digo, vale, pues, ¿cuáles son las características de una mujer embarazada? Y se me quedan, pues, las curvas lumbares, que la apertura se realiza una anteversión de cadera, que la cadera también rota de forma externa, pues todas estas, digamos, características, pues las tengo en cuenta y digo, vale, pues es muy probable que esta mujer, porque también tiene ese valgo de rodilla hacia adentro, pues tenga ese glúteo que no funciona bien. Pues vamos a ver si es verdad que este glúteo no funciona bien. Que funciona bien, perfecto, de faula, ya tenemos una cosita menos que tenemos que preocuparnos. Que no funciona bien, pues ya tenemos una cosa que tenemos que empezar a tratar. No sé si eso contesta un poco a la pregunta que tú me acabas de hacer. Sí, sí, es igual a abordar los déficits biomecánicos tanto una persona en embarazo como normal. Es que al final hay muchos déficits. Es decir, cualquier persona, de hecho, poca persona que nos encontremos en nuestra vida, incluso yo, por así decirlo, vamos a tener algún tipo de déficit. Ya sea por lesiones, ya sea porque hemos practicado un deporte durante toda nuestra vida y nos ha generado algún tipo de tensión en la espalda o donde sea, o ya sea porque nos ha tocado vivirlo. Entonces, es raro no encontrarse a alguien con algún tipo de disfunción o que le falte por mejorar un poco. Dentro de lo que es el embarazo, pues simplemente tenemos que tener en cuenta esas diversas taras que puede tener una mujer embarazada y a partir de ahí, pues, arreglarlas, vamos a decirlo así. Darlas, perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces con el orden. Por acá tengo anotadas las preguntas. ¿Por qué es tan importante realizar el ejercicio durante el embarazo y posparto, desde tu criterio profesional? De hecho, yo no solo considero que sea importante durante y tras el embarazo, sino que... Te voy a hacer ahí como un esto para que continúes, porque bueno, actualmente en nuestro país, ¿sí? Las mujeres tienden, cuando están en embarazo, a tratarlas como enfermas. No, no te ejercites, tienes que cuidarte, te puedes lesionar. Sí. Y ya se predisponen a realmente en esta etapa a no moverse. Bueno, pero esto no te preocupes porque no es solo de vuestro país, sino que es de prácticamente el mundo entero. Porque de hecho, hasta hace muy poco se trabaja como se trabajaba hace 15 años. De hecho,
en 2016 salió una encuesta que lo hicieron los canadienses en relación a los profesionales sanitarios, pues le preguntaban qué guías usaban, si usaban pues las más actuales, que eran las de 2015 en ese momento, o si usaban pues otra de 2003 o incluso una de 1985, perdón. Y un 80% un 80% de los profesionales sanitarios usaban las de 2003-2002, para que te hagas una idea de que no es tan actual esto. Entonces, ¿qué pasa? Que el tema del ejercicio, pues poco a poco en estos, sobre todo últimos 20 años, pues ha evolucionado muchísimo, pero muchísimo en el sentido de que hace 20 años pues se consideraba esto de que la mujer pues en algunos casos pues se tenía pues como una mujer, una persona frágil, pero es todo lo contrario, es decir, es que la mujer embarazada o la mujer preembarazada debería de hacer ejercicio, porque es que ya hay diversos estudios que ya no solo benefician a la propia madre incluso 6 meses antes de quedarse embarazada, sino que es que estamos dándole incluso mayor salud al propio bebé. Entonces, ya solo con esas 2 razones, antes, durante el embarazo y después del embarazo, debería de ser obligatorio hacer ejercicio, cada una en su justa medida, pero cada uno en su justa, pero todas deberían de hacer ejercicio. Muy bien. Bueno, no sé si... ¿Alguna pregunta? Sí, hay algunas preguntas. Si quieres, las vamos contestando así al mismo tiempo, mientras que vamos comentando. Yo creo que lo interesante de esos directos es esto, de que vayamos contestando a través de las preguntas, ¿no? Bueno, hay una pregunta creo que es de Carolina Escudero, sí. Víctor, esa pregunta va muy relacionada con otra pregunta que te voy a realizar ahora con relación al entrenamiento, pero podemos responderla. La frecuencia cardíaca máxima, creo que esta se venía estimando hace muchos años. Igual yo consulté algo sobre la guía o la Sociedad Canadiense de Fisiología del Ejercicio, que creo que es la más actualizada hasta el momento, ¿no? Exactamente. La más actualizada es la del 2019, concretamente. Entonces, continúa. No, básicamente en relación a la frecuencia cardíaca máxima que se puede alcanzar, generalmente está como esa barrera del 85%, que podríamos decir que es el esfuerzo máximo. Por ejemplo, una persona que vaya a hacer un 100 metros lisos, pues no debería hacerlo a tope, porque si no se va a superar casi seguro ese 85%. Entonces, ¿por qué está esa línea del 85%? Porque hay varios estudios que no son para toda la población general, sino que hay varios, no hay demasiados, que parece ser de que a partir de un 85%, incluso 90% en algunos casos, que no es siempre al 85%, pues aparece una bradicardia fetal. Eso quiere decir que la frecuencia cardíaca del bebé baja en ese momento. Entonces, para evitar, pues obviamente llegar a ese punto, pues se pone el límite del 85%. De hecho, hasta hace poco creo recordar que en las de americanas, creo, o en algunos estudios previos, creo que ponían el 75, el 70-75%, pero en las canadienses directamente ya se ha ampliado un poquito más porque tampoco hay tanto riesgo. Y de hecho, cuando se cesa esa actividad que estamos haciendo, ya sea correr, nadar, lo que sea, pues cuando se cesa la actividad, la frecuencia cardíaca fetal pues vuelve a una situación original. Es decir, que es una pasantía y que no hay riesgos en caso de que ocurra. Pero igualmente, para evitar riesgos, pues obviamente nos quedamos por debajo de ese 85% de la frecuencia cardíaca de reserva y listo. Que para que nos hagamos una idea, si una persona, pues una persona, por ejemplo, de alto rendimiento, que suelen ser los que suelen llegar a este nivel, es una situación en la que, pues haciendo el test del habla, que tú puedes estar haciendo ejercicio normal, pues puedes tener una conversación, pues una situación en la que esté entre ese momento y un momento en el cual tú no puedes hacer más ejercicio. Pues esa situación intermedia podría ser por debajo del 85%. Bueno, acá tenemos que tener muy en cuenta el estado previo de la persona, ¿no? Si fue atleta, si nunca ha hecho ejercicio o si viene haciendo ejercicio recurrentemente. Bueno, después de que iniciamos la etapa de valoración, ya a la hora de prescribir, ¿qué ejercicio es mejor? ¿El ejercicio aeróbico o el ejercicio de fuerza? De hecho, el que está más estudiado y el que ha dado más resultados en relación a qué tipología de ejercicio es el entrenamiento concurrente. El entrenamiento concurrente es aquel entrenamiento que combina el entrenamiento de fuerza con el entrenamiento aeróbico, el entrenamiento de cardio que nosotros entendemos habitualmente. De hecho,
en un estudio de 2016 de Perales, quiero recordar, hicieron una revisión sistemática bastante heavy no sé si eran incluso 80 estudios dentro de esa revisión sistemática, que era impresionante, y compararon pues ejercicio de fuerza por un lado, ejercicio aeróbico por un lado y la combinación de los dos por otro lado. Es decir, como que tenían tres variables, vamos a decirlo así, para saber cuál era mejor de todos. Y en todos los casos, para la salud de la madre, salud durante el parto y salud postparto, y la salud del bebé, obviamente por ende, pues el entrenamiento concurrente era el que mejor resultado daba. Bueno, muy bien. En este caso de la programación de entrenamiento, también he leído que es bueno en esta población y bueno, y en otras poblaciones dividirlo, ¿no? Un día se puede entrenar la fuerza y otro día se le da más protagonismo a la capacidad aeróbica y así como programar un full body 3 veces a la semana con 2 de cardio. Incluso se puede invertir la relación dependiendo de la individualidad de cada persona. Claro, es decir, tenemos dentro de lo que es el entrenamiento concurrente está Intrasesión e intersesión. Exactamente, intrasesión e intersesiones. Aquí dependerá muchísimo de la persona. Yo normalmente que suelo sacar que en todas las sesiones, porque normalmente las personas solemos tener una sociedad bastante limitada de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que intentamos como profesionales? ¿Qué es lo que tenemos que intentar como profesionales? Pues optimizarlo al máximo ese tiempo. Entonces, en la mayor parte de los casos de clientas que vienen conmigo, solemos poner como 2-3 entrenamientos de entrenamiento concurrente intrasesión, es decir, que dentro de la misma sesión pues haga una parte de entrenamiento de fuerza y una parte de cardio. Y ya después, si en caso de que quiera hacer más ejercicio porque se siente bien, porque quiere hacer algo más, porque incluso poco a poco, pues al principio pues va haciendo 3 sesiones y al mes siguiente pues se ve con fuerza para hacer alguna sesión más, que puede ocurrir. Pues perfecto, oye, eso es lo genial. De hecho, lo que se recomienda normalmente es media hora de ejercicio físico, que es distinto de actividad física, sino de ejercicio físico al día. Entonces, partiendo de esa base, pues esos días a lo mejor que tú, como decía, ¿no? 3 entrenamientos de fuerza full body y 2 de cardio. Yo sería más partidario de que esos 2 días, pues, siguiese haciendo una base de fuerza y que metiese un mayor carácter de cardio. Por ejemplo, si definimos una sesión tipo de 1 hora, pues 40 minutos, 45 minutos que sean relacionadas a fuerza, los días principalmente de fuerza y el resto que sea o de cardio o algo un poquito más metabólico, vamos a decirlo así. Y luego en los días alternos, pues intentar hacer media hora, por ejemplo, para intentar fomentar ese gasto calórico y listo. Una matización, porque aquí he visto una pregunta en relación al tema del gasto cardíaco. No es gasto calórico, sino gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el que aumenta, que también el gasto calórico aumenta, ojo, porque tienes que dar vamos a decirlo así. En cada persona es muy distinto, además, ese gasto calórico. Dependiendo de muchos factores, pues puede variar. Y de hecho varía muchísimo, por ejemplo, ahora que estamos en confinamiento, pues nos baja muchísimo ese gasto calórico a todo el mundo. Entonces, lo que aumenta es el gasto cardíaco, que es la presión arterial que nosotros tenemos por la frecuencia cardíaca. Es decir, perdón, el volumen sistólico, perdón, que lo acabo de decir mal, volumen sistólico, es decir, el volumen que hay en cada latido por la frecuencia cardíaca. Entonces, como tenemos más frecuencia cardíaca y necesitamos que llegue más sangre al útero y a nosotros, pues también aumenta ese volumen sistólico. Entonces, pues los dos aumentan. Bueno, pregunta, Carolina, referente a la pregunta siguiente, que es qué posibles contraindicaciones nos podemos encontrar a la hora de realizar ejercicio físico en las mujeres embarazadas. Caro tiene una pregunta puntual, y es que cuando ella va a realizar ejercicio cardiovascular, sea en banda o en bicicleta, siente un dolor bajito muy cerca al ovario. Esto se puede explicar desde el punto de vista que ella, el ovario sufre unos cambios, va aumentando su tamaño, y podría representar ese dolor. Es decir, estamos diciendo que lo siente cuando corre, cuando va en bici, ¿no? Cuando va en bici o cuando va caminando en banda. Vale. En este caso, obviamente, lo mejor que puedes hacer es ir con un profesional y que ese profesional, pues, en este caso, fisioterapeuta especialista en suelo pélvico o un ginecólogo, pues te pueda comentar mejor. Porque
hay muchísimos factores que pueden influir en el dolor. Es decir, no hay una razón para un dolor. Un dolor puede aparecer por el mero hecho de que tu novio te deje. O que tu novia te deje. Un dolor puede aparecer por estrés. Un dolor puede aparecer por un golpe. Un dolor puede aparecer por repetición. Pero en relación a esto concreto, el tema de la bicicleta, no hay ninguna contraindicación para realizar bicicleta. El tema de correr, todo depende. Aquí yo lo que haría sería, si es una persona que ha corrido durante mucho tiempo y se ha valorado y nunca ha tenido pérdida de orina, ni problemas de suelo pélvico ni nada, puede seguir corriendo. Pero yo lo que haría sería que le valorase una fisioterapeuta especialista en suelo pélvico y dijese, oye, tu suelo pélvico está bien, puedes correr si te da la gana. Pero una persona que, por ejemplo, era sedentaria y se quiere poner a hacer ejercicio durante el embarazo, yo creo que correr no es la mejor actividad que puede hacer. Importante, es que no me le dado respuesta. Incluso el dolor tiene mucha parte biopsicosocial y como decía Jorge, es un estado de alerta, que puede pasar con daño tisular o sin daño tisular. Claro. Pero en este caso hay que mirar qué puede estar desencadenando el dolor. Puede ser problemas del suelo pélvico como tal, o como puede ser que esté sufriendo constantemente estos cambios y genere ese dolor. De hecho, mira, el miércoles estuvimos hablando con Fernando Morales acerca del dolor femoropatelar de la rodilla y hablábamos de esto, de que dentro de lo que es la patología dolor, por así decirlo, de que te prescriban, tienes dolor lumbar, tienes dolor tal, y te dicen, bueno, pues tienes una hernia o tienes una condromalacia tipo 2, pero es que dentro de ese dolor hay mil y unos factores que te pueden estar generando dolor. Que tengas un cuádriceps más pequeño que el istio, o que hayas tenido una lesión antigua de tobillo que te haya generado una dismetría a nivel pélvica, o que, por ejemplo, lo que te acabo de decir, que te haya dejado la novia. Por ejemplo, esto es un factor más que te puede estar provocando ese dolor. Bueno, nos dice Origen 2, pero no dicen que se debería hacer ejercicios que no se deberían de evitar los ejercicios de alto impacto. Obviamente, es decir, alto impacto, aquella persona, por ejemplo, que ya lleve haciendo, vamos a cambiar de deporte, vamos a irnos al CrossFit. Al CrossFit, ¿no? O cross training, ¿vale? Que no sé cómo lo llamáis ahí. El cross training, obviamente, nosotros entendemos dentro de lo que es el deporte, pues tenemos altos impactos, tenemos altas cargas, tenemos una relativa alta intensidad. Pues, ¿qué me diríais si yo dijese de que una madre, sí, tiene una experiencia previa y tiene ya experiencia en CrossFit y hace su movimiento perfectamente, no tiene ninguna tara a la hora de, por ejemplo, hacer una cargada? Pues que yo diría que puede seguir haciendo ese ejercicio. Si veis una madre embarazada de 6 meses o 7 meses haciendo CrossFit, no sé, ¿se os va la mano a la cabeza o no se os va la mano a la cabeza? Pues si esa madre ha hecho, por ejemplo, durante toda su vida o durante 5 años ha hecho CrossFit, pues esa madre puede seguir haciendo CrossFit. ¿Qué ocurre? Que una madre que empiece a hacer ejercicio en los meses previos o después de quedarse embarazada, pues obviamente los impactos no van a estar 100% recomendados. Obviamente ni impactos ni multisaltos va a poder hacer casi sin ningún problema, pero un impacto tan heavy como puede ser saltar a un cajón o correr 60 minutos, o es decir, correr 2 horas o una maratón o lo que sea, pues no. Pero una persona a lo mejor que corra que lleve corriendo toda su vida, correr 60 minutos no le va a suponer ningún problema. Obviamente respetando, ojo, todo lo que son, pues, evitar cargas demasiado altas, evitar maniobras de valsalva, que son el hecho de quedarse con la respiración, es decir, aguantar la respiración, evitar, por ejemplo, también altas intensidades, pues todas estas cosas sí que lo tienen que hacer todas las mujeres embarazadas, pero cada una dentro de sus actividades, vamos a decirlo así. Individualizarla según su estado previo, creo que acá es muy importante a la hora de la selección tanto de los ejercicios. Repite porque te he perdido, John. Que individualizar el entrenamiento según el estado previo del atleta o del cliente para uno poder seleccionar bien los ejercicios, ¿no? Si tengo una cliente que siempre ha corrido, corredora y queda en embarazo, pues lo más seguro es que tenga que dosificar ya la carrera, pero no es necesario quitarle. Claro. De hecho es esto, es decir, muchas veces por culpa del miedo, por así decirlo, que tenemos en relación a
aquello desconocido, que al final muchas mujeres embarazadas, pues es esto, es el miedo a lo desconocido, que cada persona va a opinar de forma incluso distinta, es decir, la suegra le va a decir algo, el entrenador le va a decir lo diferente, el fisio le va a decir tal, el médico le va a recomendar parar o lo que sea. Entonces, entre todo ese barullo, pues tenemos que intentar mandar mensajes correctos como profesionales, tenemos que mandar esos mensajes correctos. De hecho, aquí hay una pregunta que me parece que ya creo que la he hecho un par de veces, que es Loreta Willes, que a partir de qué semana es seguro iniciar. La semana segura para iniciar es la 0. Es decir, en cualquier momento puedes empezar a hacer ejercicio, siempre y cuando te den el permiso, uno, a nivel médico, y dos, que no tengan ninguna patología. Es decir, de hecho ya se demuestra que durante el primer trimestre, que ese es el miedo, por así decirlo, que existe a que vaya a perder el bebé y tal, el ejercicio no provoca mayores problemas en relación a que vayas a perder o no el bebé. De hecho, el problema reside en que en el primer trimestre, pues esa tasa de pérdida de bebé ya de por sí es un poco más alta que en el resto de trimestre, pero ocurre que el ejercicio incluso puede proteger. De hecho, a que se implante de mejor manera. Si vosotras, en este caso, empezáis a hacer 6 meses antes el ejercicio, ya se está demostrando a través del artículo científico, ya no le estoy diciendo que Jorge dice esto, no, sino a través del artículo científico, se está diciendo de que el propio ejercicio puede ayudar a mejorar lo que es la implantación del bebé. Porque, de hecho, una de las cosas que mejora esta implantación es la vasodilatación, ¿de acuerdo? Del propio cuerpo. Entonces, pues se le dan a la madre en casos de, por ejemplo, fecundación in vitro, fecundación asistida, vamos a decir así, pues se le dan unos ciertos fármacos para vasodilatar y ayudar a esa implantación. Pero es que el ejercicio ya de por sí es un vasodilatador. Entonces, si ya se está diciendo que el ejercicio es vasodilatador y que no necesitaríamos estar tomando un fármaco para ello, ¿por qué no hacemos ejercicio? Importante esto. Jorge, ¿qué patologías podemos encontrarnos más durante la etapa del embarazo? Durante el embarazo, la más típica que os vais a encontrar es el dolor de espalda. Eso por ende, porque de hecho, en la tasa creo que era un 50% de las mujeres embarazadas van a tener algún tipo de dolor lumbopélvico, ya sea alto, ya sea bajo. Otro es la incontinencia urinaria, es muy típico, sobre todo en los últimos meses, porque el volumen y el peso ya es muy grande y hace bastante presión sobre el suelo pélvico. Y la más grave, por así decirlo, puede ser la preeclampsia. La preeclampsia es una hipertensión inducida por el embarazo que no tiene nada que ver con el ejercicio y lo que sí que tiene que ver muchísimo con los hábitos que nosotros hemos tenido. Es decir, si esa persona tiene sobrepeso, si esa persona tiene diabetes, si tiene hipertensión ya de por sí, la madre que tiene algún tipo de síndrome metabólico, pues entonces esa madre va a tener más riesgo de sufrir preeclampsia. Lo que sí podemos conseguir con el ejercicio es que intentamos reducir esos factores que influyen en la preeclampsia y tener suerte de que no nos caiga. Igualmente, la preeclampsia es un porcentaje muy bajo. Estamos hablando de en torno al 6-7% de las mujeres embarazadas y que tampoco llegan todas a un caso de parto prematuro, porque la preeclampsia en una etapa inicial se puede llegar a controlar, pero si llega a ser algo más heavy, por así decirlo, más grave, pues pueden llegar incluso a hospitalizarte y sacar al bebé para salvarte la vida a ti y salvar la vida del bebé. Estas son, digamos, yo creo que la más grave, vamos a decirlo así, y las dos más típicas que podemos estar hablando. Otra que solemos ver habitualmente en el embarazo es la diabetes gestacional, ¿no? Que sabemos que el ejercicio tiene gran poder para lograr controlar y evitar este estadio. Creo que es una de las funciones principales por las cuales las mujeres deben de hacer ejercicio. Yo creo, mira, estamos hablando del tema del control corporal, del peso corporal, obviamente es importante porque tanto una mujer con sobrepeso como una mujer en normopeso, pues tienen que tener unos estándares, vamos a decirlo así, que esos estándares, y que veo que hay alguna pregunta en relación a esto, normalmente para una persona que tenga un peso normal, es decir, un normopeso, dentro de lo que es el IMC, que el IMC para mí no es la mejor forma de evaluar a una madre en cuanto a su peso y a su altura, pero bueno, es un valor más que tenemos dentro de la referencia y que para personas sedentarias pues puede ser un buen valor. Si estamos en normopeso, pues deberíamos de estar entre 11 y 15 kilos, ¿de acuerdo? 11 y 15 kilos de ganancia de peso durante el embarazo.
¿Qué ocurre? Que si nosotros tenemos menos peso de la cuenta, pues obviamente tendremos un margen un poquito más amplio, y si tenemos sobrepeso u obesidad, pues ese margen será mucho más reducido. Es decir, deberemos, mejor dicho, engordar menos. Es decir, una persona que, por ejemplo, tenga sobrepeso y durante el embarazo me coja, yo qué sé, me coja 17 kilos, ese embarazo es muy probable que le estemos dando al bebé pues más posibilidades de tener diabetes, más posibilidades de que tenga enfermedades metabólicas o cardiometabólicas, estamos hablando. Es más probable tener una cesárea porque el bebé venga grande y no quepa por el canal del parto. Es decir, que venga grande, ¿qué quiere decir? Que sea por encima de 4 kilos. ¿Vale? Que el bebé vaya a pesar por encima de 4 kilos, es muy probable que haga una cesárea porque sea demasiado grande. ¿Qué ocurre? Que el bebé ya, por ejemplo, no pasa por el canal del parto y no se puede nutrir de la microbiota de la madre, que estuvimos hablando el otro día con María Punti, que tan importante es para que el bebé adquiera bacterias de forma natural y que se proteja contra diversas enfermedades. O incluso, de hecho, el hecho de pasar de nacer por cesárea a nacer de forma natural, de forma vaginal, ya el bebé tiene más riesgo de sufrir asma, por ejemplo, que un bebé que haya nacido por parto natural. Bueno, Y en relación a tu pregunta, perdón que me he ido por los cerros, aquí se dice los cerros de Úbeda, que es una zona de Andalucía. El tema del ejercicio, el poder que tiene es que genera un mayor gasto calórico, con lo cual a la hora de controlar más el peso, pues junto con una buena nutrición, pues podemos controlar muchísimo mejor esa ganancia de peso corporal de la madre. Obviamente, el hecho de que sea muy alta es malo, pero es que el hecho de que sea también muy baja, en ciertos casos, pues es malo también. Tenemos que estar en lo justo, por así decirlo. Y al final lo que prima, por así decirlo, es que el bebé vaya bien y que la madre se sienta bien. Si la madre, me lo invento, ha ganado 6 kilos durante el embarazo porque tenía sobrepeso y el bebé pues está en 3,5 kilos y la madre lo que ha ganado son 6 kilos, oye, pues que le quiten lo bailado a esa madre porque ha ganado poco peso y encima el bebé está perfectamente. ¿De acuerdo? Al final lo que prima un poco es esto. Bueno, muchas de las mujeres que entran en embarazo entrenan una o dos funciones, ¿sí? Mejorar su condición física durante el embarazo, y la otra es que dicen la disminución del dolor postparto. ¿Qué tan cierto es que el ejercicio ayuda a disminuir el dolor? El tema de hecho, a mí me gusta compararlo un poco con el tema del dolor de espalda. Es decir, aquella persona que tenga dolor de espalda, si hace ejercicio, nosotros como profesionales sabemos que esa persona tendrá menos riesgo de sufrir dolor de espalda y de hecho reducirá su dolor de espalda. Pues igual en relación al dolor tras el parto. Es decir, es normal sentir dolor en la zona, obviamente. Vamos a ver. Es una lesión que puedes tener durante un cierto tiempo. Entonces, lo que tenemos que intentar es recuperar esa lesión y recuperar ese dolor lo antes posible. Entonces, de hecho, yo siempre se lo digo, en esos 40 días tras el parto, que se suele decir que la cuarentena, no la cuarentena que estamos, sino la cuarentena del bebé, tras el parto, pues en esa cuarentena podéis hacer ejercicio, pero siempre y cuando esté pautado por un profesional. ¿Qué quiero decir con esto? No vale salir a correr, no vale seguir haciendo CrossFit, no vale meterse en la piscina y ponerse a nadar 2.000 metros, sino que hay una serie de ejercicios que lo que buscamos de hecho en esas 40 semanas los profesionales que nos dedicamos a esto, es cerrar lo máximo posible esa posible diástasis que haya podido haber, esa posible apertura de la línea alba, e intentar que ese suelo pélvico pues tenga conciencia, que empiece a adquirir otra vez fuerza, que gane otra vez la madre conciencia junto con el suelo pélvico, junto con la fascia lumboabdominal. Hay muchas razones por las que en esos 40 días es interesante trabajar. Seguimos otra vez con la pregunta que nos dice Isa, es que como lo voy viendo, pues me voy quedando. Dice, hola, los primeros 3 meses debe ser más tranquilo el ejercicio. No, es decir, puedes entrenar igual que entrenaríamos en el segundo trimestre o igual incluso, dentro de lo que cabe, que antes de quedarte embarazada. Obviamente tienes que tener ese límite siempre del 85% de la frecuencia cardíaca y obviamente no coger cargas demasiado altas. Cargas demasiado altas, ojo, no estoy hablando de que coger una bolsa de la compra es malo,
sino que estoy hablando de que obviamente no va a ser el momento para hacer ejercicio de fuerza máxima, es decir, hacer ejercicio de coger, yo sé, 80 kilos en barra en peso muerto. Obviamente no va a ser el objetivo principal, sino que vamos a reducir un poquito ese peso y vamos a ampliar un poquito ese rango de repeticiones para que no vayamos a incurrir sobre todo en la maniobra de Valsalva, ¿de acuerdo? Pero que os quede claro que podéis y debéis hacer ejercicio desde el primer momento que os quedáis embarazadas, que vais a ayudar os vais a ayudar a vosotras y vais a ayudar a vuestro bebé, pero siempre poneos en manos de profesionales, no pongáis a hacer ejercicio por vuestra cuenta, porque si no ahí pues podéis estar, obviamente no vais a provocar ningún problema, pero sí que quizás provocáis más problemas en relación a vosotras mismas, en relación a que podáis tener incontinencia urinaria porque empezáis a correr, en relación a que hagáis una maniobra de Valsalva y os empiece a subir la presión arterial y incurráis más adelante en una preeclampsia. Cositas así principalmente. Bueno, enseguida vamos a responder esa pregunta, pero que tengo una con relación al posparto, que creo que a muchas de las niñas le interesa, y es esta diástasis abdominal que se presenta, ¿cierto? La división de la línea alba, que cambia la postura de la metámera. Y con esto se recurre mucho al entrenamiento hipopresivo, ¿sí? Desde la parte científica, desde lo que nos trae la ciencia, ¿qué tan cierto es esto para ayudar nuevamente a devolverle la normalidad a nuestra zona abdominal? Esta pregunta siempre me sale en todas las ponencias, que es lo que pienso sobre los hipopresivos. A ver, el tema de los hipopresivos no es más que yo siempre lo digo, no es más que una herramienta más, ¿de acuerdo? Que tenemos los profesionales para trabajar. Cierto es que en relación a la evidencia científica, los hipopresivos todavía no se han demostrado, y de momento no, todos los estudios que están saliendo, incluso en los últimos meses, no se demuestran mejores que otras técnicas, como por ejemplo pueden ser los Kegel, para recuperar tanto suelo pélvico como la diástasis abdominal. Pero, aquí viene mi pero, que es en relación a mis últimos años de experiencia, que he tenido la suerte de trabajar con fisioterapeutas que me han enseñado ecografías, que me han enseñado cómo trabajan, y trabajan en ese caso, por ejemplo, hay una chica que se llama Pelvic Fit, que la podéis seguir en Instagram, que trabaja, por ejemplo, con hipopresivos, y me enseñó, haciendo un hipopresivo, una ecografía de cómo se movía la musculatura y cómo se activaba la musculatura. Y cierto es que para ciertas patologías es muy interesante, por ejemplo, patologías de incontinencia urinaria, patologías de prolapsos, a nivel, sobre todo, inguinal o a nivel vaginal. Es una herramienta bastante interesante. Y después, aquí viene mi otra parte, los hipopresivos no lo curan todo, ¿de acuerdo? Es decir, hay cosas en las que sí funcionan y otras cosas en las que los Kegel van a funcionar mejor. Al final, como profesionales y como vosotros como deportistas, os tenéis que quedar con aquello que de verdad os sirve y lo que de verdad os va a mejorar, por así decirlo, y a partir de ahí vosotros pues sois los que elegís qué es lo que tenéis que hacer. Bueno, excelente. Vamos a responder por acá otras preguntas. Ahora sí, ¿ese nivel de fuerza máximo también depende de cada mujer? Claro, es decir, obviamente. De hecho, la fuerza máxima, si seguís, por ejemplo, a un entrenador de aquí que se llama David Marchante, os dirá que la fuerza máxima que nosotros podemos ejercer cambia cada día, o incluso dentro del propio día tenemos una fuerza distinta por la mañana y una fuerza distinta por la tarde. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que intentar hacer? Pues obviamente no nos vamos a hacer test todos los días de fuerza máxima, y menos durante el embarazo. Entonces, pues, simplemente tener un bagaje de ejercicio o de cómo entrenamos nosotros, para saber si lo máximo que he cogido, me lo invento, han sido 100 kilos en sentadillas y he hecho 3 repeticiones, vale, pues yo creo que 60 kilos y hacer 10 repeticiones, pues lo voy a poder hacer perfectamente y voy a estar en principio en un porcentaje X de RN. Vale, pues vamos ahí. Pero tampoco hay que centrarse demasiado en esta etapa. Yo creo que lo importante no es mejorar en calidad de coger tanto peso, sino en calidad de ejercicio, de que la madre se sienta bien, de que le vaya a servir tanto a ella como a su bebé, que vayamos a proteger todo lo que hay que proteger, por así decirlo. Bueno, ahí continuamos con esa pregunta, Jorge, y es, ¿se pueden hacer ejercicios abdominales durante el embarazo? Te voy a ayudar ahí, creo que en los Crohn's
que es uno de los ejercicios que más contraindicados podríamos tener en esta etapa, incluso en otros tipos de personas, porque realmente genera un compromiso a nivel de columna lumbar muy alto. Y podemos contar que hay personas que tienen un problema a nivel de los flexores de cadera, a nivel de la parte cervical. Entonces, hay muchas mejores propuestas, incluso una persona que no esté en embarazo, para trabajar nuestra zona central. Yo acá, como entrenador, a las niñas que he podido entrenar en embarazo, me baso en la propuesta del abdomen como una musculatura que está diseñada para controlar el movimiento. Acá nos vamos a lo que Michael Boyle nos dice, ejercicios de antiextensión, de antiflexión y de control rotacional, que ahí lo podríamos utilizar con vectores, y me parece que son propuestas mucho más interesantes incluso que una misma plancha, porque en la plancha pero vamos a encontrar que las niñas van a realizar la famosa maniobra de avanzalpa. Entonces, Claro. de pronto, ¿qué propuestas interesantes tienes para trabajar la parte abdominal durante el embarazo? Vale, en relación a esto, y yo no solo voy a hablar de los ejercicios abdominales y las planchas, que el típico, como tú acabas de comentar, el crunch para mí no es el mejor ejercicio, sí que es una propuesta interesante para cierto tipo de poblaciones, pero en este caso no es ni mucho menos interesante, y las planchas tampoco creo que sean interesantes para prácticamente ningún tipo de población, salvo que, por ejemplo, seas un surfista. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en cualquier tipo de ejercicio lo que tenemos que controlar es la presión intraabdominal que tiene nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Es decir, la presión intraabdominal, para que nos hagamos una idea, si nosotros tenemos esta pelota, cuando nosotros hacemos ejercicio, pues dentro de nuestro cuerpo se produce una presión que lo que puede provocar es esto, que se abra todo, ¿vale? Y que vaya en todas direcciones, que se abra solo en una dirección, que se abra solo hacia abajo, que se vaya solo hacia arriba. El core al final no es solo la faja que nos envuelve desde atrás hacia adelante, sino que también tenemos un diafragma y también tenemos el suelo pélvico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si nosotros esa presión no la controla, no es capaz de controlarla, ya sea porque sea más complicado el ejercicio, ya sea porque le estamos generando mucha presión, como puede ser en una plancha o puede ser en un crunch abdominal, que esos son ejercicios hiperpresivos, pues lo que podemos provocar son más problemas que beneficios. Propuestas en relación a esto. Por ejemplo, un press pull para mí un ejercicio súper que básicamente si nosotros tenemos una goma enganchada en ese lado, estamos de pie o incluso podemos estar sentados, pues simplemente de esta posición que yo tengo aquí la goma agarrada, pues voy hacia adelante y aguanto el movimiento en esa situación siempre con respiración. Es decir, que no me quedo aquí sin respiración, sino que me quedo aquí aguantando, expirando y después vuelvo. Eso es un ejercicio muy interesante, ya no solo para la zona abdominal, sino que también vamos a trabajar todo lo que es la estabilización de cintura escapular, vamos a trabajar incluso parte de los brazos, vamos a trabajar, si estamos de pie, también parte de glúteos, entonces es muy, muy interesante. Al final, es como tú acabas de comentar, ejercicios antirrotacionales, ejercicios antiextensión, todo ese tipo de ejercicios de más control, más que de una acción concreta del abdomen, yo creo que son mucho más interesantes. Y hay mil y un ejercicios que podemos plantear. Así es. Bueno. Puedo colocar en Instagram, sí. Voy a colocarlo, Pelvic Fit. Jorge, Caro Fit no, Pelvic. Perdón. Caro Cortés nos pregunta, que creo que es una pregunta que también tenemos acá, y es cómo prepararnos, ¿sí? El último trimestre ya para el parto, ¿sí? Desde la... O sea, ¿qué diferencias? Ahí, con respecto al tercer trimestre, el tema es que nosotros, si vamos a suponer que hemos entrenado a alguien durante el primer trimestre y durante el segundo trimestre. Entonces, en el tercer trimestre lo que ocurre es que debemos de bajar un poquito el nivel. ¿Por qué? Porque normalmente ya se busca una preparación para el parto. Es decir, buscamos, por ejemplo, que ese suelo pélvico, durante los 2 trimestres anteriores hemos trabajado la conciencia, hemos trabajado la fuerza de ese suelo pélvico para que esté en buenas condiciones, pero durante el tercer trimestre vamos a buscar mucho más una relajación de ese suelo pélvico. Es decir, vamos a buscar el masaje perineal, vamos a buscar que un fisioterapeuta nos enseñe a hacer ese masaje perineal, que se lo enseñe a mi pareja y mi pareja me lo haga. No es lo mejor que la madre se lo haga, se lo autoadministre, sino que lo mejor sería que su pareja se lo realizase.
Vamos a buscar, por ejemplo, más una conexión con la respiración, que la respiración es muy importante durante el parto porque nos ayuda a bajar la frecuencia cardíaca y a recuperar entre contracción y contracción. Vamos a trabajar mucho más, en mi caso, yo abogo por una metodología que es el parto en movimiento, que desde aquí os recomiendo un libro que es Parir en movimiento, de Blandine Calais, que si no, lo dejaré si no en las historias después, en mis propias historias, así lo podéis tener. Es una pasada de libro porque ya no solo te enseña diversos ejercicios que pueden influir positivamente en el parto, a que vaya todo de mejor manera, incluso más rápido, sino que también te hace una explicación de cómo funciona la pelvis y cómo a través de diversos ejercicios podemos trabajar esas ampliaciones que hay dentro de lo que es el canal del parto y que el bebé pase mejor por ese canal del parto. Bueno, muy, muy interesante. Ahí radica la importancia de entrenar el suelo pélvico durante el embarazo, siendo conscientes de como hay diferentes áreas del conocimiento en esta ciencia, como hay especialistas en entrenamiento de fuerza, especialistas en entrenamiento en embarazo, acá como Jorge, especialistas en acondicionamiento físico, hay especialistas en entrenamiento de suelo pélvico. Correcto. Allí en Colombia no lo sé, pero aquí en España, Muy poquito. Aquí en España, por ejemplo, principalmente esa especialidad recae principalmente en los fisioterapeutas, en fisioterapeutas especialistas. En este caso, por ejemplo, Pelvic Fit para mí es una crack en relación en ese sentido. Y de hecho tenemos en el equipo también a Marta Galobardes, que también la podéis seguir, Marta Galobardes con G, que también influye, no solo trabaja la parte de entrenamiento y de preparación al parto, sino que también trata el suelo pélvico desde un punto de vista de sexología, es decir, de importancia en las relaciones sexuales, de la importancia que es el hecho de cuidar el suelo pélvico, ya no desde el punto de vista de la propia salud del propio suelo pélvico, sino también desde el punto de vista del dolor, que puede ser también muy, muy interesante. Bueno, nos pregunta educador físico. El objetivo del entrenamiento durante el embarazo es que la mamá dé a luz. Ahora, ¿qué van a hacer? Bueno, supongo que hay una diferencia de pronto en preparar la mamá para un parto natural a un parto con cesárea que podamos nosotros interceder mediante el entrenamiento. Sí, es decir, una madre que tenga una cesárea, que vamos a ver por qué está preparada esa cesárea, porque si es por un motivo de salud, perfecto. Pero el problema es que esa cesárea pues lo haya hecho la madre porque sí, ¿sabes? Porque aquí en España, por ejemplo, en algún momento le pregunta, oye, ¿quiere el médico? En algún momento puede preguntar si lo quiere hacer por cesárea, si lo quiere programado o no, que no creo que sea lo más adecuado. Entonces, en caso de que sepamos en las últimas semanas de que va a haber una cesárea, de que ya sea, por ejemplo, sea un embarazo múltiple o porque el bebé venga de nalgas y el médico le haya dicho, oye, vamos por cesárea, o por X razón, porque sea, por ejemplo, una placenta previa o lo que sea, pues trataremos de hacer unos ejercicios que busquen más un trabajo de faja abdominal, más de trabajo de cintura escapular, y por ejemplo en el suelo pélvico no se tiene que centrar tanto, porque como no vas a ir por el suelo pélvico, pues no hará falta tanto en esas últimas semanas centrarnos. Pero yo creo que también es igualmente interesante, porque en el segundo trimestre la madre no va a saber si va a ser por cesárea o no va a ser por cesárea. Bueno, Jorge, aprovechando que nos quedan unos minuticos, sí, voy a hacer una pregunta que quizás muchos de los profesionales tienen dudas y que yo tenía dudas y que entré e investigué y bueno, todavía veo que faltan muchos estudios, pero con relación al entrenamiento o a realizar ejercicios en posición supina, ¿cierto? Que sabemos que genera una presión uterina y por ende se compromete también la parte de la vena aorta. Esto genera déficit de pronto a nivel del bebé, o sea, versos fetales pueden generar posición. Esto el tema es que no está del todo claro. Es decir, hay estudios que indican que sí, de que puede ocurrir que el flujo sanguíneo pues, se vea restringido por culpa de esa posición supina, y estudios que no. De hecho, en 2018 salió un metaanálisis, que es, digamos, el estudio más importante y el que da más evidencia,
que indicaba que la evidencia científica en relación a hacer ejercicio en posición supina no era suficiente como para decir, oye, no hagamos ejercicios en posición supina, ¿de acuerdo? Mi recomendación en ese sentido, en relación a hacer ejercicios en posición supina, si la madre se marea en esa posición o tiene disconfort o no le gusta esa posición o de hecho ella te dice, no, pues siempre suelo dormir de lado porque me siento mejor, me encuentro mucho mejor. Perfecto, pues eliminamos los ejercicios en posición supina y nos quitamos el problema. ¿Qué quieres quitarte del problema? Perfecto, pues te quitas del problema, posición en oblicuo, por ejemplo, para hacer un hip thrust, vamos a decirlo así, y ya está. Que la madre se siente bien, duerme boca arriba, no te dice que tiene nunca ningún problema, que no se marea en posición boca arriba, pues ya está. Es decir, no hay ningún problema tampoco. Es que no hay evidencia científica para decir que se producen más partos prematuros por culpa de esta posición. O que haya más problemas, vamos a decirlo así, o que haya más tal. Pero sí que parece ser de que hay ciertas madres de que sí que les ocurre esto. Entonces, como profesional, ¿yo qué hago? Pues en la medida de lo posible elimino todos esos ejercicios a partir del segundo trimestre, a partir sobre todo de semana 20, semana 25. En caso de que la madre me pida hacer algún ejercicio boca arriba y se sienta bien y lo controle todo perfectamente y tal, pues ya está, no hay ningún problema. Eso, perfecto. Bueno, ahora que nos quedan 5 minutos, vamos a entrar a una parte como puntual. ¿Cómo haces para regular, siendo conscientes de que tenemos que individualizar, así como la conclusión del ejercicio en supinación o boca arriba, se individualiza si la madre se siente bien y si no siente molestia con esto, la relación a los factores de entrenamiento? Vamos a hablar un poquito como de frecuencia, por encimita, de intensidad, qué selección de ejercicios sueles utilizar más, siendo consciente de que la selección se va a dar también adaptada a la individualidad de cada persona. Bueno, yo les quiero decir a todos los que están aquí que si en algún momento tienen cualquier duda, pues pueden ponerse en contacto conmigo. De hecho, nosotros dentro de Wolf tenemos una escuela en relación a ejercicio durante el embarazo y el posparto, así que se pueden poner en contacto con nosotros para formarse en este tema. Pero igualmente me pueden preguntar. En relación a lo que me preguntabas de las variables del ejercicio, principalmente en relación a frecuencia, cuanto más ejercicio y actividad física haga, mejor para ella, en el sentido de que obviamente no la vamos a poner a hacer doble sesión cada día, pero sí que hacer media hora de ejercicio al día es perfecto. Dentro de lo que son las sesiones de entrenamiento como tal, que diríamos 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, yo siempre intento recomendarles al menos 3 veces a la semana de ejercicio, no de actividad física, que después, si puede ser mucho más activa, pues mejor todavía que sea así. En relación, por ejemplo, a lo que es la intensidad, ya lo hemos comentado, siempre por debajo del 85%, dentro de una escala de Borg del 1 al 10, pues podríamos estar hablando de por debajo del 8, siempre. Después, ¿qué más? Cargas, pues no superar, obviamente, no llegar a maniobras de malsabra. Yo me quedaría en esta etapa en torno a 8 repeticiones, 10 repeticiones por ejercicio. Y volumen, pues hacer unas 3 series por ejercicio o grupo muscular, más o menos, por cada ejercicio. Aproximadamente sería un poquito esas recomendaciones, que realmente no se van mucho de las recomendaciones generales, simplemente hay que tener en cuenta pues esas cositas. Y otra cosa, creo que no sé si hemos contestado a todas las preguntas. Si me hacéis un favor, todo lo que hayáis preguntado y que tengáis dudas, por favor, mandádmelo a mi mensajes directos y os contesto con total claridad por aquí, ¿de acuerdo? Bueno, ya estamos finalizando. Voy a terminar dándote muchas gracias, Jorge, por ganarnos este espacio. Realmente el entrenamiento en embarazo es un mundo y no dista muy lejos de que bueno, ya para finalizar, ¿Se cortó? sí, ya nos sacó. Acá para despedirnos, como decía, para continuar, darte las gracias por dedicarnos de este espacio, dedicarnos de tu conocimiento. Ahí queda el Instagram de Jorge, es un profesional excelente
para mujeres en embarazo y para que solucionen dudas, preguntas, igual que a la página de él también. Y nada, muchísimas gracias. Yo, es decir, me podéis, como ya he comentado, me podéis mandar un mensaje directo a través de este vídeo. El vídeo no os preocupéis porque creo que sí queda guardado durante 24 horas. Y 24 horas. Y si me das permiso, John, pues yo lo subiré directamente a YouTube. Claro. Porque lo puedo descargar, entonces si te parece lo subo a YouTube, si me das tu permiso. Y lo último, que este vídeo estará subido en www.evolvefit, como nosotros ponemos aquí, evolvefit.es, ¿de acuerdo? Y simplemente, pues, si estáis atentos a las redes sociales nuestras, pues lo veréis subido. Bueno, profe, muchas gracias. Espero poder tenerte por acá pronto en nuestro país dando el curso de formación. Oye, pues si me invitan, yo encantado. A mí me encanta, nunca, de hecho, todavía no he cruzado el charco. Así que sería muy interesante hacerlo por primera vez en Colombia. Sería maravilloso. Jorge, muchísimas gracias. Muchas gracias a los que estuvieron con nosotros. Espero que haya sido de mayor provecho. Y bueno, quedamos en contacto con un profesional más.